¿Cómo manejas tu mente y los pensamientos de, hombre, tengo 5 millas o cuántas millas más para ir, cuántas horas más para ir, días para ir? Y esto es bastante duro. ¿Cómo manejas la mente que quiere decirte que pares cuando parece que hay tanto por delante, pero solo te mueves de 3 en 3 pies? ¿Cómo lo haces? ¿Cuándo estás cansado? ¿Cuándo te duele? ¿Cuándo estás agotado? ¿O simplemente no te No, cansas? no. Es un mantra que usamos, ¿no? Y podemos hablar de eso más tarde. Pero para mí, hermano, es como, si tú te esfuerzas, si tú te esfuerzas lo suficiente, llegas a este lugar, lo llamo el estado estable. Y es donde no va a doler más. Y no va a ser más difícil. Es el estado estable, Va a hombre. seguir siendo difícil. Se va a quedar así. Eso es exactamente así. Y eso es como... Y para mí es casi como un sentimiento primario. Todo lo demás es despojado. Y todo lo que tengo que tratar es este dolor, el dolor físico que estoy sintiendo. Y para mí es una cosa hermosa, hombre. Así que no... ¿Sentir dolor? Llegar a ese estado Sí, sí. estable en el que todo se reduce y es tan simple, No amigo. estás estresado por quién te llama, qué pasa con los amigos de casa. No estás ¿Eso es, estresado hermano? por Sí, esas cosas. Estás concentrado en una cosa. sí. Y entonces yo supongo que una forma de manejar eso, me gusta llegar a ese punto en primer lugar, pero una forma que supongo que se podría decir que manejo ese dolor es cómo deje de luchar contra él. Yo literalmente me digo a mí mismo que acepto esto. Y Vaya. yo casi como en el ojo de mi mente lo veo pasar a través de mí ¿El dolor? el dolor, y esto se puede utilizar con todo tipo de cosas incómodas como el frío. Si dejamos de luchar contra él, disminuye su poder. Pero mientras estés luchando contra el dolor o estés usando tu energía para luchar contra el frío, vas a seguir ganando tracción y poder sobre tu mente. Sí. Así que trata de forzarte a dejar llevar y dejar de luchar contra esa incomodidad y simplemente a rockear, hombre. Así que para el ser humano cotidiano que hace una carrera de 5 millas, o tal vez hay alguien que se mete en una bañera de hielo durante 2 minutos y siente dolor después de unas pocas millas, o ese primer minuto en la bañera de hielo, ¿cómo procesarías eso mentalmente o en tu mente cuando estás entrando en el hielo? Cuando vas a esa carrera de 8 kilómetros donde empieza a doler, te dan calambres, te duele el corazón, sudas. ¿Qué harías en ese momento? Obviamente para ti esos son 50 o 100 millas, pero para el ser humano común y corriente, ¿cómo lo abordarías mentalmente? Un proceso que pudiéramos entender. Entiendo la rendición y el dejar ir a través del tiempo, pero ¿cuál es una estrategia que podamos implementar? Bueno, creo que la estrategia para poner en práctica esa cosa particular de no luchar contra ella, creo que es que podrías hablarla en voz alta. Yo me hablo a mí mismo todo el tiempo y eso es algo en lo que soy muy firme. La palabra hablada, ¿sabes? Así que, Empieza a dolerme, estoy en la tercera milla, siento que quiero bajar el ritmo. ¿Qué me diría? bueno, puedes contrarrestar eso con cualquier número de afirmaciones o mantras, lo que sea que funcione mejor para ti. ¿Sabes lo que quiero decir? Por supuesto tengo algunos que uso por mi cuenta, pero para mí esa sería la herramienta número uno para manejar ese dolor. Un mantra hablado en voz alta. Sí, la palabra hablada. Un mantra interno o un susurro. Decirlo de verdad, ¿te parece? Sí, totalmente, hombre. Sí, sí, hay que decirlo en voz ¿De alta. acuerdo? ¿Cuál es el... ¿Y vas a decir algo más? No, amigo. ¿Qué es lo que mata a los retos difíciles en tu mente? ¿Qué es lo que mata a la mayoría de los individuos una vez que empieza a ponerse difícil y paran? La negatividad, amigo. Sí. No es necesariamente el pensamiento negativo,
Porque no podemos controlar nuestros pensamientos. Obviamente todo el tiempo vamos a tener pensamientos en nuestra cabeza que no queremos que estén ahí. Pero es cuando le das a esos pensamientos poder a través de las cosas que dices. Así que te doy un ejemplo. Uno de mis mejores amigos que está pasando por el entrenamiento SEAL vino a verme una mañana y me dijo, ¿qué había estado pensando? Me di cuenta de que había estado en un mal lugar mentalmente, pero que estaba progresando bien en el entrenamiento. Pero en una mañana vino a verme y me dijo en voz alta por primera vez, no creo que sea lo suficientemente bueno para seguir con este entrenamiento. Lo cual era mentira, porque él era físicamente capaz de hacer todas las cosas que teníamos que hacer ese día y todos los demás días. Pero cuando vino y dijo eso, dio esos pensamientos que... ¿cómo es que se llaman? Falta de confianza o esos pensamientos que tenía de que no era lo suficientemente bueno. Sí. No tenían suficiente tracción para detenerlo. Hasta que vino y me lo dijo en voz alta. Lo expresó. Lo dijo en voz alta, sí. Quizás pienses, ¿soy lo suficientemente bueno para hacer esto? ¿Puedo lograrlo? Tal vez no soy tan fuerte como estos tipos tienen más talento, pero una vez que empiezas a decírselo a otra persona en voz alta, es cuando tu cuerpo empieza a creerlo aún más fuerte y se hace más y más difícil volver a un lugar de confianza, supongo. Eso es, hermano, sí, así que cuando me dijo eso, unos segundos después iba a tocar la campana. ¿De verdad? Sí, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Es como si finalmente se lo creyera al 100% y estuviera fuera. Sí, sí. Si no lo dices, ya tienes la mitad del camino hecho, ¿no? Si no lo dices, tienes una oportunidad. Eso es, hermano, eso es. Y entonces tu lengua es la cosa, la comparo con un timón de barco. Un timón es la superficie de control principal que dirige el barco, dirige la dirección de un barco. Tu lengua es tu timón, va a dirigir la dirección de tu vida y los resultados de tus situaciones, el 98% de las veces. Así que lo que dices es muy importante. Sí, oh sí, es primordial para mí, hermano. Es como, yo llevo esto a tal extremo que no maldigo, soy cristiano, pero no, maldecir no es algo cristiano. Es porque ninguna de esas palabras en sí mismas tienen un significado positivo. Entonces, ¿por qué voy a usarlas? Así que para mí es primordial, amigo. Las cosas que decimos, sí. ¿Alguna vez llegaste al punto en el que empezaste a decirte cosas negativas a ti mismo durante el entrenamiento del BATS o como SEAL, en el que tuviste que retenerte o simplemente has sido claro con tus palabras para ti mismo? No siempre he sido claro con mis palabras hacia mí mismo. Me hice más consciente sobre el poder de mis palabras a lo largo de la vida y haciendo cosas muy, muy duras, a donde me he puesto en suficientes situaciones con otras personas a mi alrededor para ver el poder de la palabra hablada, en realidad el trabajo, no solo en mis propias situaciones, pero en los hombres a mi alrededor o en las mujeres a mi alrededor y las carreras. ¿Sabes? Así que como cada vez que veo en el trabajo, estoy como, oh Dios, esto es poderoso. Esto es poderoso. Bueno, entonces, finalmente empecé a ir en algún podcast y decir a la gente que funciona. Y ahora recibo cientos de mensajes al mes de la gente diciendo, oh Dios mío, esto funciona. ¿Cuáles son las palabras que nunca debemos decirnos a nosotros mismos y qué deberíamos decirnos cada día? Creo que eso es realmente individualizado, hombre. Quiero decir, en cuanto a las palabras que nunca deberías decirte a ti mismo, van a depender de la situación en la que te encuentres, ¿sabes lo que quiero decir? Y luego, las cosas que te dices a ti mismo, una de las más importantes para mí es no morir en la silla. Ese es un gran mantra que uso, no morir en la silla, y eso tiene todo un significado y una historia detrás. ¿Cuál es el breve significado? Así que eso nació de esa carrera de Last Man Standing que hice hace unos meses en mayo. Cuando corría, tuvimos que correr 4.16 millas cada hora en la hora. Cada una de esas horas yo la dedicaba a un hermano caído en los Vaya. equipos SEAL.
¿Sus nombres reales? Sí, yo tenía una muñequera que llevaba y tenía una tarjeta de índice con su nombre, los nombres de su familia o la información de cómo fallecieron. Y así... Santo cielo. Probablemente eso te dio mucho más poder, te Lo inspiró a es, través hombre, de... pero me dio mucha más presión también, amigo, porque cada una de estas vueltas era para alguien y algunos de esos tipos eran tipos con los que había pasado mucho tiempo. ¿Sabes lo que digo? Así que la forma en la que la carrera funcionaba no había una línea de meta definitiva, simplemente seguías corriendo hasta que solo quedaba un corredor de pie. Así que no podía prometer a mis hermanos que... No podía prometerles la victoria porque no sabía si mi cuerpo se rompería. O no lo sabía, no sabía dónde iba a terminar la carrera. Entonces... Pero podía prometerles que si yo moría, y muerte significa muerte dentro de una situación, no muerte física, pero la muerte en este escenario sería de mi carrera. Si llegaba ese momento, moriría en la pista de carreras, luchando por cada paso que diera. Así No en la que silla. no moriría en la silla, así es. Sentarse y esperar. Sí, porque al final de cada una de estas vueltas había una silla, así que si venía de la vuelta en 55 minutos, podía sentarme durante 5 minutos. Y era duro. Y mucha gente murió en la silla ese día. Ha terminado. Porque fue difícil volver a levantarse, hombre. ¿Seguro? ¿Ganaste la carrera? No, creo que fui el tercer hombre en pie alrededor de las 116.5 millas. Y mi última vuelta, amigo, fue... Y mi última vuelta fue para un buen amigo llamado Blake Marston. Y perdimos a Blake en un accidente de paracaidismo no hace mucho. Y amigo, recuerdo haber mirado hacia abajo. Salí en esa vuelta y... Estaba embarrado, me había atado demasiado los zapatos y así mis cordones estaban cosiendo a través de ese gran tendón en la parte delantera de mis tobillos. Sí, así que llegó al punto de que ya no podía flexionar los dedos de los pies hacia la espinilla. Así que cada paso era como... Estaba arrastrando mis pies como pesos de plomo. Así que salí en esa vuelta y más o menos estaba roto, amigo. Sí, todo Pero tu cuerpo. no iba a morir en la silla, amigo. Estabas en la vuelta. Estoy en la vuelta. Intentaste la vuelta, pero no llegaste a tiempo Sí, y... salí allí, amigo, y recuerdo que miré a Blake y empecé a llorar porque yo Vaya. supe en un momento dado que no podría llegar a tiempo. Oh, Dios mío. Y pensé, ¿qué piensa Blake de mí ahora mismo? Y entonces tuve una sensación de paz que me invadió, amigo. Y pude ver su cara en el ojo de mi mente riéndose de mi pobre estado físico. Porque siempre encontramos guardias de equipo, siempre encontramos humor. En la adversidad. No importa lo miserable que sea ese Dios, estaríamos bromeando y riéndonos el uno del otro. Así que lo vi riéndose de mí y entonces... Encontré un palo en el suelo y volví cojeando a la meta. Tienes que hacerte cargo de lo que pasa en tu vida cuando no estás donde quieres estar y dices que es porque no le gustas al jefe o es porque la chica te trató así o el chico hizo esto. Todas esas cosas tienes que asumirlas. Te estás culpando, todas esas cosas externas, no vas a hacer ningún cambio.